Les voy a leer un breve resumen de la biografía de la magíster Marcia Mendieta. Es poeta, narradora y comunicadora. Cursó el diplomado en escritura creativa en la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, UPSA, donde ahora es docente, y la maestría en escritura creativa de la Universidad de Nueva York. Es autora del libro ¿Qué más queda cuando? Van a estar junto al docente Maximiliano Barrientos. Buenos días a todos. Para empezar, quiero agradecerles a todos los alumnos por estar, a todos los profes que también nos acompañan. Para mí es súper bonito estar aquí porque yo también fui alumna en la universidad y yo también estuve en charlas de escritores en algún momento en la universidad y pensando en que también era lo que quería hacer. Entonces es lindo haber pasado como a otra etapa también relacionada con la universidad y también estar presentando junto a Maximiliano, que lo conozco desde la universidad y que también he llevado talleres de escritura con él y ya lo conozco hace varios años, digamos, relacionado con comunicación y con escritura. Bueno, este libro lo empecé a escribir sin la conciencia de que iba a ser un libro. Fueron poemas escritos de forma separada, muchos de ellos. O sea, no fue un libro pensado, o no fueron poemas pensados para formar un conjunto, pero sí respondían a ciertas inquietudes que, digamos, que quizá me alejaban un poco del primer libro, aunque hay ciertas conexiones con el primer libro que escribí. El primer libro que escribí se llama La casa que nos habita, era un libro mucho más narrativo y también porque estaba como mucho más cercana a la narrativa en ese momento también. Pero cuando viajé a Nueva York a hacer la maestría, me topé también con ciertas inquietudes relacionadas con el sonido, ¿no? Y empecé a pensar muchísimo más, que no había pensado tanto antes, en la sonoridad de las palabras y en la sonoridad de la escritura en sí, ¿no? Entonces, quizá el retorno o este acercamiento a lo sensorial parte de eso, ¿no? De acercarme a la sonoridad de las palabras y también de compartir con gente que venía de distintos países y como esta flexibilidad del lenguaje también y este nuevo encuentro con el lenguaje que es salir de tu país y encontrarte con más gente de Latinoamérica. Creo que despertó eso, de nuevo, como no sé si fue no fue una decisión tan consciente en su momento, porque no pensé en escribir estos poemas como conjunto, pero sí a partir de ahí, de ese, no sé, ese trabajo más sonoro, como esa casi un poco dislocación de los significados, ¿no? En alguna parte de la escritura me llevó a explorar cosas nuevas que no había visto antes. Y claro, en algún momento casi que entré en ese mood de pensar en eso y los poemas que escribía estaban relacionados unos con otros. Y ya en un momento, digamos, después, cuando dije, tengo, digamos, un corpus de poemas más grandes y puedo hacer algo con esto, ya vi que había un montón de conexiones entre uno con otro y conexiones de sonoridad, relación también con lo táctil, que está muy ahí, con el espacio, y ya se fue formando el libro, ¿no? Y ahí con una decisión consciente de cómo conectan unos poemas con otros y cómo pueden dialogar en un conjunto, digamos, en una posterior edición. Claro, bueno, eso se nota bastante ahí. Otra cosa que me llama la atención, bueno, vinculándolo también con el lenguaje, pero ya esto es una cosa más temática, que es la exterioridad o el de vivir afuera, ¿no? Y quería saber cómo influenció tu experiencia de tener que, digamos, no sé si parte de este libro fue escrito, digamos, en tu residencia en Nueva York, y cómo afectó, digamos, el no pertenecer a un lugar o estar fuera, digamos, de tu zona habitual para la escritora, porque me parece que hay mucha cuestión del desplazamiento y de ese vivir afuera como latente en la poética de este libro. Entonces quisiera que nos comentes un poco eso. Y también me imagino que esto también se vincula con el lenguaje, porque vivir afuera implica rodearte de un idioma extraño, ¿no? O un idioma que no es materno, o si estás con gente que sí habla español, no es el español boliviano cruceño, ¿no? Entonces, ¿cómo afectó, digamos, esa experiencia del vivir afuera en la escritura de este libro? Todo el libro fue escrito cuando estuve en Nueva York. Y todo el libro, casi sin querer, fue un poco por ese lado, ¿no? Por el desplazamiento, por el traslado, por la mudanza, que es digamos, mudar es la primera parte del libro.
Y la relación con el idioma fue importante en ese sentido, ¿no? No tanto con el inglés, aunque sí hubo una relación con el inglés, pero llegar a una maestría donde todos eran latinoamericanos de diferentes lugares y también trabajar con gente que venía, porque trabajaba, además mientras que estudiaba en la universidad, pero trabajaba en una oficina donde había gente que llegaba de todos lados, pero no eran exactamente de Estados Unidos, ¿no? Entonces una relación con el inglés distinta, porque era una relación con el inglés de India, de China, era como todos los que llegaban trabajaban en esa oficina. Entonces había como una relación con el idioma, o los idiomas y las formas de entender cada idioma distintas. Pero también creo que parten muchos de estos poemas de esa extrañeza de la mudanza, pero también de una decisión de habitar un nuevo espacio, ¿no? Como distinto a solamente llegar al lugar. Y también hay momentos importantes, por ahí los ibas a decir luego, ¿no? Pero hay como momentos importantes muy marcados que tienen que ver con sentirme de afuera, pero encontrar cosas en común adentro, ¿no? Incluso hay una parte del libro que habla sobre encontrarme en el barrio con otra persona que venía de Bolivia, que no sabía dónde vivía, pero vivía en la misma calle. Entonces, esta experiencia tan rara de estar como tan cerca de alguien que viene del mismo lugar, en momentos también como de mucho conflicto, porque casi todos estos poemas fueron escritos en pandemia, en crisis en Bolivia, también estalló Black Lives Matter en ese momento, entonces había toques de queda en Nueva York. Todo fue escrito como en momentos de conflicto, o muchos de esos poemas fueron escritos en momentos de conflicto, pero el ser de fuera estando en ese conflicto, ¿no? O el ver desde fuera el conflicto y lo que pasaba en Bolivia. Entonces, eso de la distancia que es tan rara, ¿no? Porque en algún momento sos muy distante a lo que está pasando afuera, porque no sos de ahí, pero con lo que estás distante también estás muy cerca, no sé. Es como una sensación rara en ese sentido. Claro, ¿no? Y bueno, eso iba a ser otra de las preguntas que te iba a plantear. Pero volviendo un poco a esa cuestión, digamos, del lenguaje y la materialidad del lenguaje, que es algo que está muy presente en el libro, quizás también se debe un poco a eso, ¿no? Escuchar todos esos idiomas, pero prestarle más atención a ese significante, ¿no? Claro. Y bueno, y la otra cosa que te iba a preguntar, que ya lo mencionaste, es que se siente toda esta cuestión del encierro ahí, ¿no? Me imagino que eso, bueno, parte de eso debe estar la experiencia del COVID y cómo implicó, digamos, tener esa experiencia, digamos, del encierro en un lugar que no es tu casa, ¿no? Debe ser la sensación de aislamiento debe ser aún mucho más radical, ¿no? Y bueno, en algunos poemas se siente eso, ¿no? Porque hay un testigo ahí que está narrando una afuera que es como algo imposible, ¿no? Entonces no sé si nos quieres comentar un poco esa cuestión. Sí, toda la primera parte sobre todo tiene que ver con el encierro del COVID. Además yo estaba encerrada sola en un departamento durante mucho tiempo y además me dediqué todo ese encierro, lo dediqué a escribir porque estaba sola y tenía que presentar una tesis de maestría que la estaba trabajando por un lado, pero por otro lado también estaba viendo cosas que pasaban afuera. Nada, fue un momento pues muy, muy distópico, ¿no? Como afuera en Nueva York no pasaba ni una persona por la calle y yo estaba en este lugar encerrada, sola y solo escuchaba, no sé, como noticias o cosas que pasaban, o cosas muy chiquitas que estaban pasando afuera, o pequeños cambios, entonces me volví casi una observadora de todo eso. Y creo que eso está en los poemas, ¿no? Como el observar como esos pequeños cambios que quizás si estamos como en un momento de rutina o de mucho ruido no se sienten tanto, pero que en ese momento como parecía que no pasaba nada más, eran como cambios mucho más grandes, ¿no? Y cambios así como que pueden ser muy diminutos, pero son muy sorprendentes también, ¿no? Desde el cambio en una planta que están pasando las estaciones mientras vos estás encerrado en el mismo lugar, ¿no? O está pasando algo, no sé, y de nuevo, como algo tan chico como relacionado con la luz o con el espacio, que lo notás porque eso es lo único que pareciera que pasa en ese momento. Entonces, de ahí viene también esa parte. Bueno, y hablando de esa cuestión del encierro, especialmente la parte 4, ¿no? Cuando hay todas estas cronologías, ¿no? Donde trabajas, digamos, las horas y la sensación del testigo, ¿no? Y me parece que esa es la parte como más política del libro, ¿no? Porque ahí está procesando toda esta crisis que estaba sucediendo en Bolivia, ¿no?
desde una distancia, ¿no? No sé si quieres comentarnos un poco. Ah, ya. Esta parte de Noche Afónica, además, bueno, lo pensé más que había pasado hace poco todo el tema de la crisis en Bolivia, pero en ese momento, cuando escribí Noche Afónica, había pasado el asesinato de George Floyd en Nueva York y estábamos en toque de queda. Entonces, de nuevo, era un encierro. Fue como una sucesión de encierros y de crisis una tras otra. Y en ese momento, claro, de nuevo estábamos encerrados, no podíamos salir por el toque de queda, que duró como una semana. En el día había marchas todo el tiempo. Entonces, de nuevo volví como a esa posición de observadora desde la ventana del cuarto. Y creo que muchos de los poemas tienen que ver con esa ventana. Y por eso también pensé poner la ventana en la portada cuando hablamos como de este proceso, mucho después, ¿no?, de editorial. Porque ahí estaba como dándome cuenta de esas cosas que pasaban durante la noche, en un momento que parecía como a punto de estallar en esta ciudad. Y ahí fue también, esta anécdota fue rara, porque cuando en algún momento yo fui a inscribirme para votar en Nueva York, el 2019, antes de que todo estalle, me enteré que había una persona de Bolivia que vivía al frente de mi casa, por casualidad, que había estado empadronándose justo unos minutos antes que yo, y lo sé porque leí su dirección y era al frente de mi casa. Y en Nueva York no hay muchos bolivianos. Había muy poquitos y casi la mayoría no vivían en Brooklyn, donde vivía yo. Entonces fue muy raro porque había la noción de hay alguien que está pasando por algo en la ventana al frente. Y esa sensación era muy extraña porque nunca vi a esta persona. Solo vi que anotó la dirección ahí, pero nunca vi salir nadie de esa casa, ni nada. Pero sabía que no estaba tan sola en ese momento de crisis, que había alguien que tal vez estaba pasando por lo mismo o estaba viendo las mismas noticias que yo, sin saber que estábamos tan cerca, ¿no? Interesante eso, como la ventana indiscreta de Hitchcock, pero en plan surrealista. Y, bueno, y interesante eso porque, digamos, ese encierro forzado debido a esas circunstancias, digamos, quizás incremente esa sensación de extranjería, ¿no? Pero ese encierro, por ejemplo, no, al menos en los poemas yo no lo sentí así, no se vuelve, digamos, una exploración subjetiva de la memoria, ¿no? Porque no hay memoria en el sentido de que no hay una narración, hay una cuestión más sensorial, digamos. Entonces, como que el encierro, en vez de potenciar al sujeto, lo empieza, digamos, a atomizar, ¿no? Que me parece que eso es una experiencia muy interesante de lectura, al menos en mi caso, ¿no? Porque creo que otro de los ejes temáticos que a mí me llamó la atención del libro es esta idea de la mutación, ¿no? Que está vinculada con todas estas mudanzas que has estado hablando, ¿no? Entonces, el cambio, la mutación, me parece que es uno de los hilos importantes del libro. Yo quería escoger dos poemas en el que se trabaja eso, no sé si quieres que los lea y luego un poco hablamos, funciona eso. Sí, súper. En uno de estos poemas donde me parece que la mutación ahí está, o el cambio bastante fuerte, es un poema que está en la primera parte, que se llama En otoño me deshojo. Dice algo así: en otoño me deshojo, se me cae el pelo, derramo mis pestañas, las encuentro en las fundas de la almohada, pido deseos apretando pulgares, las uñas se me rompen, se me quita el color a playa, la playa ha sido y será siempre un espejismo, se me oscurece el tinte y ahora es naranja y ahora es mostaza y ya no es rubio, nunca en realidad lo ha sido. El sudor que da tanto caminar derramé en el asfalto, se ha secado, el pelo vuelto a crecer, aunque ahora se caiga y al cerrar los ojos y al abrirlos, ya no está el ocre, ya no el ladrillo, ni siquiera el rojo encerado, el rojo de las baldosas de esa casa. Y cuando cierro los ojos se ha cumplido ya un año, se ha pasado el otoño, y yo aquí, por empezar el invierno, deshojada toda vuelta a mudar, ¿no? Entonces, me parece que ese poema es bastante emblemático para representar ese eje temático de esa transformación constante, ¿no? Que implica una transformación corporal, física también, ¿no? O sea, el énfasis está en el sujeto, ¿no? En el yo que piensa, ¿no? En ese caso, por ejemplo, este lenguaje más sensorial, ¿no? Evidencia más esa experiencia de transformación corporal que subjetiva. Eso me parece muy, muy, muy interesante para pensar, ¿no? No sé si quieres comentarnos algo de eso. Sí, me interesaba eso, como las sensaciones más que nada, pero también cómo se transpone también lo que está pasando afuera con el cuerpo, ¿no? A mí una de las cosas que más me impresionó de vivir en Estados Unidos fue la conciencia del paso a tiempo a través de las estaciones, ¿no? Que aquí las estaciones no son tan marcadas, no vemos
realmente cómo cambia todo el paisaje de afuera. Y algo que me impresionó fue cómo cambiaba tanto el paisaje de afuera y cómo eso se transponía también, o se podía como transponer con el cuerpo, ¿no? Como esa fusión de lo de afuera también es un cambio interno. Y son cambios que quizá eran más imperceptibles en tu lugar, porque estás, y digo en tu lugar como en tu ciudad, en el lugar donde, no sé, donde te has criado o perteneces o algo así, o sentís esa pertenencia de alguna forma, que es un lugar extraño, porque claro, cuando estás con los ojos de la novedad y de qué es lo que está pasando, todo eso se vuelve mucho más, resalta mucho más, ¿no? Cosas desde, de nuevo, como las hojas en el otoño que caen y que nos están marcando toda una estación, pero también el paso de tiempo, pero también ciertas sensaciones, ¿no? Algo que pasaba mucho en Nueva York era entender como el invierno, como el periodo depresivo también, como un periodo muy de baja de la energía y todo, y afecta el clima a tu cuerpo directamente, ¿no? En el verano igual estás como con el sol hasta las 9 de la noche, entonces hay una recarga de energía muy fuerte. Entonces sí se siente mucho el paso del tiempo con el cuerpo, entonces eso me interesaba muchísimo, ese momento. Claro, y todo es cíclico allá, ¿no? O sea, eso también es una mutación, pero cíclica, ¿no? Bueno, no sé si quieres leernos un poema de los que hayas escogido. Sí, voy a leer el primero, que es una introducción a todos los demás. Digamos, toca varios de los temas que hablamos hoy. Era verano y amanecía, aún sin abrir los ojos, la luz raspaba desde mis párpados hacia afuera. Era esa una luz brumosa, denso ardor y destello y estocada sobre mi cuerpo horizontal. Era verano y amanecía, y aún antes de abrir los ojos, la disposición de los objetos se revelaba con claridad de los párpados hacia adentro, la cómoda y el espejo, la mesa y el librero y el cuadro, donde antes cada uno. Podía decir al frente, a un lado, a mi costado, bajo mis pies. Podía decir estoy cerca del borde, mis brazos pendulan a poco de rozar el suelo. No necesitaba abrirlos para saber dónde. Pero ahí estaba, pensaba de pronto, la luz rasposa, la bruma ardiente persiguiendo los objetos. Recordaba entonces, todavía con la oscuridad restante del sueño, la claraboya y el asombro, cuando la noche anterior y la noche anterior a esa vi mi cuerpo recostado ante el reflejo. Al abrir los ojos ya sabía, no había cómoda, no había espejo, no había mesa, ni cuadro, ni librero. O sí, pero eran otros. El borde y el suelo, o más cerca o más lejos. Era verano y amanecía. Era el primero de todos los veranos y amanecía.